Fíjate que Querétaro, tú conoces la historia, yo cuando estuve por allá como mexicana, yo no sabía que la plata que recubre el altar mayor de la Catedral de Santiago de Compostela era queretana, que la plata que recubre la urna donde está, y sobre todo tampoco sabía que se llamaba Santiago de Querétaro. Es decir, por toponimia y por vinculación de tantos elementos, Querétaro tiene una importancia increíble en el tema de Santiago. ¿Nos lo puedes comentar? Querétaro nace como pueblo de indios entre 1531 y 1538 en un proceso fundacional de varios actos y hechos jurídicos y políticos. No fue hecho de un solo tiro, sino que llevó todo este proceso. No se relacionaba con el nombre de Santiago. Pueblo de indios de Querétaro. Es hasta 1656 que se compra a la corona española el título de ciudad, muy noble y leal. No fuimos como la Ciudad de México, que es muy noble y muy leal, que costaba mucho más dinero. No, muy noble y leal, ciudad de Santiago de Querétaro. 1656. Cuéntame esto de la compra de los títulos de las ciudades. España requería oro y plata para enfrentar a la armada inglesa y a los franceses. La corona española fue paupérrima, se gastó todo en estas guerras y puso a la venta los títulos nobiliarios personales, pero también de las ciudades, pueblos y villas. A Querétaro le costó en aquella época como 30,000 ducados el comprar, entre todos los vecinos se juntaron para comprar el título. Por primera vez surge la leyenda de la fundación de Querétaro con Santiago. Ve, 2 siglos después. Si Querétaro fue fundada entre 1531 y 1538, la leyenda se imprimió con Santiago incluido hasta 1732. Después, siguiendo esa generación de escribir la leyenda de la fundación, se escribe la más importante. La más importante, que es hecha por el cronista crucífero, cronista de todos los franciscanos de América y de la Nueva España, Fray Isidro Félix de Espinosa. En su crónica da más detalles ya de la aparición de Santiago en el cielo de Querétaro, pero le pone fecha. Fue el primero que se atrevió a poner fecha de fundación. 25 de julio de 1531, día de Santiago Apóstol. Después, investigando de dónde sacaba el cronista todos estos datos, tenía el pleito entre franciscanos y seculares. Los seculares decían que habían fundado Querétaro y los franciscanos decían que ellos habían fundado Querétaro. Yo me quedo entre el pleito de ambas iglesias, de ambos cleros, yo me quedo con los franciscanos, porque efectivamente nos llegaron por la vía de San Francisco a Cámbaro. Cámbaro fue fundado en 1526 y de allá partieron los hombres que conquistaron o pacificaron Querétaro. Cuando se crea la diócesis de Querétaro en 1863, se entrega a la advocación de Santiago Apóstol. También hermosa. La segunda iglesia que se fundó en la ciudad de Querétaro, que fue el convento de Santiago, y la primera parroquia en San Francisco, dedicadas a Santiago. Es decir, la diócesis dedicada a Santiago. El primer templo que hubo en la ciudad, que es San Francisco, en 1550, dedicado a Santiago. ¿Qué tienen en común Santiago de Compostela y Santiago de Querétaro? Bueno, Querétaro volvió a ser Santiago en una reforma a la Constitución local en 1996. Pero la relación más grande que podemos tener con Santiago de Compostela se la debemos a un queretano, a un religioso queretano llamado Antonio de Monroy e Híjar, dominico, nacido en Querétaro en 1634. Llegó a ser general de la Orden de los Dominicos a nivel universal, a nivel mundial. Tenía mucho contacto con el Papa Inocencio XI, y que fue electo en 1677. Pero en 1685
Antonio de Monroy e Híjar, con 51 años de edad, le pide el arzobispado, dejando el generalato de la orden a nivel mundial, pide el arzobispado de Santiago de Compostela. Y ahí inicia esta historia de Querétaro con Compostela. Fue un arzobispo tan querido, tan trabajador, que vio destruida la Basílica de Santiago de Compostela, catedral de su arquidiócesis, y decidió remodelarla de todo a todo y embellecerla. Y cuando llegó el momento de darle una repasada al interior de la catedral, es cuando llega lo que tú dices y que muchos queretanos desconocimos durante mucho tiempo. La plata mexicana partía de Zacatecas o de Guanajuato, al igual que el oro, en su gran mayoría. En tercer lugar, San Luis Potosí. Querétaro solamente tenía 3 minas de importancia: el Santo Entierro de Maconí, municipio de Cadereyta; la de la Negra, en Maconí, Santo Entierro en San Joaquín; y por último, la de San Martín, en el hoy municipio de Colón, estado de Querétaro. Había plata no para competirle a Zacatecas o a Guanajuato, pero sí para poder hacer los trabajos de remodelación del altar mayor de Santiago de Compostela. Y con las investigaciones que hemos hecho, llegamos a la conclusión de que los trabajos de la cajita donde está enterrado Santiago Apóstol y la orfebrería del altar mayor son obra de un orfebre queretano llevado por Antonio de Monroy e Híjar hasta allá, de apellido Peña del Toro. Y el trabajo de cantera, también especialidad de queretanos, fue hecha por el arquitecto Casas Novoa. Ni le exigió al pueblo de la arquidiócesis de Compostela dinero alguno. De sus ranchos y haciendas en el estado, hoy estado de Querétaro, nació todo ese oro para embellecer la catedral. Un dato poco sabido: el señor no tenía herederos, lógicamente, porque era religioso. Él agarró los hábitos dominicanos sin pedirle permiso a su padre. Su padre estaba muy enojado con él porque en lugar de ser hacendado, se hizo religioso, pero de clase mundial. ¿Cuántas veces no renunció al arzobispado de Compostela, Antonio de Monroy e Híjar, para venirse a morir cerca de Querétaro, a Puebla, pidiendo el arzobispado de Puebla? Y cuando casi estaba su nombramiento, durante muchas veces no se lo otorgaban, porque el pueblo de Compostela no lo dejaba venir. Se enfermó gravemente de artritis múltiple y pedía su cambio. Nunca lo dejaron partir. Duró 30 años, 31 años como arzobispo, y finalmente muere en santidad en 1715, 81 años de edad. El día que lo llevemos al Panteón y Recinto de Honor de los Queretanos Ilustres, será, yo creo, que en efigie, porque sus restos reposan allá y no creo que el gobierno español o la Iglesia española nos lo quiera prestar, ni siquiera una astilla. Esta es la verdadera historia de una gloria queretana.